Bienvenido una vez más a esta serie de reflexiones que comenzaron eh, meditando y exponiendo mis ideas sobre las características más notables de la historia, más gruesas, digámoslo así, los rasgos más propios de esta historia nuestra que comenzó hace 150 siglos con la revolución de la agricultura. En las últimas sesiones me he referido a la seguridad social como el conjunto de normas, recursos e instituciones que nacieron a finales del siglo XIX para proteger por primera vez en esos 150 siglos al trabajador, puesto que antes había sido esclavo o siervo o cualquier otra calidad que no merecía la protección. Y vimos cómo esa protección nace precisamente por el miedo de las élites, las tradicionales clases dirigentes europeas, el miedo a que les pasara lo mismo de Luis XVI y María Antonieta. También hemos estado reflexionando sobre el final de la seguridad social, en gran parte presionada por la transformación demográfica de las naciones, muy especialmente en Europa, por supuesto, que pone en peligro la financiación tradicional de la seguridad social o de sus beneficios mejor, puesto que las pirámides demográficas se van invirtiendo. En la medida en que haya menos personas jóvenes que al crecer paguen impuestos para mantener a unas personas adultas que cada vez son más y viven más años demandando beneficios, especialmente en salud, que son muy costosos, someten a una presión financiera muy fuerte, digámoslo casi que la hacen insostenible. Y por el otro lado, a digámoslo, a la disolución intencional de, de las políticas de los líderes, tanto políticos como económicos, por deshacerse del empleo, puesto que eso, según ellos, les quita competitividad. Bien, esta transformación entonces de la seguridad social que estamos presenciando en este momento, o mejor dicho, desde hace por lo menos 3 décadas, pero que ahora estamos comenzando a ver con mayor claridad, puesto que son temas que se discuten continuamente en las campañas políticas, ha llevado a que las discusiones se tornen ambiguas, poco claras, poco sensatas, nada sinceras. Por ejemplo, a propósito, en la intervención anterior decía yo que los elementos principales de la seguridad social eran salud y educación. Tradicionalmente se consideran es salud y pensiones. Yo pienso que educación también hace parte de la seguridad social, pero para referirme especialmente a la intervención anterior, fue una equivocación. Tradicionalmente se consideran es salud y pensiones. Entonces decía yo que si estos beneficios de la seguridad social se están cuestionados por lo que estamos conversando y, y que hacen parte de las discusiones de las campañas políticas de todos los países, es porque precisamente la seguridad social se está transformando y necesita una transformación. Por ejemplo, usted lo ha escuchado y usted seguramente si en algún momento eh, escucha a un candidato que señala que la edad de jubilación debe subir, puesto que para la financiación de la seguridad social, de los sistemas pensionales, es necesario que las personas
coticemos a la seguridad social 2, 3 años más, o seguramente, siendo sensatos, deberíamos aportar por lo menos más allá de 7 años, o digamos 7 años, ese candidato jamás va a sacar un voto, porque está planteándole a las personas que la actividad que desarrollan en su vida, principalmente, que es el trabajo, van a tener ahora que prolongarlo por más de 5 o 7 años. Esto se ha visto, y ante la sola sospecha de que un candidato va a elevar la edad de jubilación, las personas ya salen a las calles masivamente, masivamente, y ese candidato no tiene ninguna opción. Pero reflexionemos un poco sobre este asunto, sobre todo que yo no estoy en campaña. ¿Piensa usted que los sistemas pensionales se diseñaron, incluso se diseñaron para que las personas se jubilaran después de los 60 años, cuando la expectativa de vida era por debajo de 60 años? Quiere decir que muy pocas personas se pensionaban. Por otro lado, el promedio de edad que las personas duraban pensionados era por debajo de 10 años. Entonces, fíjese, vaya uniendo usted los elementos. Pocas personas se pensionaban antes, digámoslo hace un siglo, porque pocas llegaban a la edad de jubilación. La expectativa de vida era por debajo de 60 años. Aún así, los que se jubilaban no duraban más allá de 10 años pensionados. Esos 10 años pensionados no demandaban o no exigían a los sistemas de salud altísima tecnología, puesto que no la había. Simplemente no existía la tecnología que hoy tenemos. Por otro lado, esas personas que se jubilaron hace 100 años, que fueron pocas y que vivían pocos años demandando pocos servicios de salud porque no los había, habían aportado, llamémoslo así, a la sociedad, a la economía, a la fuerza laboral, por lo menos unos 5, 6 o más hijos. Digamos que no vivieran todos, pero por lo menos ante las familias esas de 10, 11 hijos, que es el caso mío, mi mamá tenía 11 hermanos, la inmensa mayoría llegaban a la edad adulta, trabajaban, contribuían para que los pocos que estaban arriba, que demandaban pocos servicios de salud y se pensionaban, pudieran pensionarse. Piense usted entonces si hoy es completamente opuesta esta situación. Yo digo que aumentar 2 años la edad de jubilación es casi, pues, es el síntoma de la inutilidad que tiene la política en términos de tener que conseguir votos diciendo cosas que no son. Aumentar 2 años la edad de jubilación prácticamente es insensato. Es insensato. Hoy estamos viviendo una época tremendamente diferente a la que, con la cual nacieron los sistemas pensionales. Entonces, esto de que las personas no acepten y prácticamente salgan a las calles a protestar porque se especula que va a haber un aumento de la jubilación, habla muy mal del trabajo humano, habla muy mal de los jefes en las empresas, habla muy mal del supuesto bienestar que está asociado al trabajo, habla muy mal de la supuesta realización humana en el trabajo, habla muy mal de lo que el ser humano crece, se desarrolla, prospera en el trabajo. Habla muy mal, en esencia, de la calidad de trabajo que le ofrecemos a los jóvenes en los pasados 100 años. Porque tal irascibilidad,
tal furia ante la sola sospecha de que se va a aumentar 2 años la jubilación, quiere decir, yo me lo imagino así, que una persona que piensa que ya dentro de un año va a dejar de ver a su jefe, va a dejar de ver, va a dejar de sufrir el trabajo, va a dejar, va a dejar de experimentar esas emociones tan negativas en el trabajo. Siente felicidad porque por fin en un año va a poder descansar de eso que significa trabajo y escucha que ya no son un año, sino son 3, y esa sola expectativa hace que salga a la calle a protestar y prácticamente que hacerse herir o golpear por las fuerzas que tratan de controlar esas marchas. Entonces, estamos confirmando o estamos conociendo o estamos descubriendo que la sociedad humana se ha fundado en un trabajo que desgasta a las personas, cuando lo que suponemos y lo que hemos repetido siempre es que el trabajo debe ser una actividad en la cual las personas prosperen, crezcan. Eso entonces quiere decir que no lo hemos hecho. Quiere decir que continúa el trabajo como un castigo. Quiere decir que el trabajo continúa bajo ese señalamiento divino, en el caso del cristianismo, del, de la, del castigo, el trabajo llega a la humanidad como un castigo. Tradicionalmente entonces, hasta bromeando se dice que por algo le llaman trabajo, a usted no tiene que gustarle su trabajo, solo tiene que cumplirlo. Si le pagan, precisamente es la prueba de que es algo en el cual se sufre, si no, no le pagarían. Es decir, tenemos unas argumentaciones completamente encontradas, torcidas, no claras sobre lo que es el trabajo. De dientes para afuera decimos que es una bendición tener trabajo, pero cuando estamos en el trabajo estamos sufriendo a un jefe. Es decir, la evaluación final del trabajo es que no fue y no lo ha sido una actividad en la cual prospere el ser humano de manera completa, integral, o con la palabra que mencionamos hacia el final de la anterior intervención y sobre la cual vamos a comenzar ahora a reflexionar. Si el trabajo, que es la actividad en la cual hemos durado tantos años o duramos tantos años y los jóvenes de hoy estiman que van a durar tantos años, y si el trabajo ese no ha servido para dar bienestar al ser humano, luego tendremos que comenzar a construir una nueva concepción del trabajo, pero no solo concepción, sino un trabajo real, una actividad en la cual se prospere. Y hoy no estamos viviendo eso. Por un lado, como hemos dicho, está desapareciendo el empleo, que es la figura que me conecta, la figura jurídica, el cordón umbilical que me conecta con los beneficios de la seguridad social, pero por el otro lado, hay la expectativa de que debo trabajar muchos años porque voy a vivir, los jóvenes dicen, voy a vivir 100 años, yo no quiero trabajar 80 años. Claro, ellos han escuchado en la cena, en su casa, a sus padres, ya a los dos, sufrir el trabajo, sufrir a los jefes que tienen. Escuchan todas las noches en la cena o a la hora que sea, escuchan lo duro que ha sido trabajar para ellos, lo doloroso, lo aburrido, e incluso hasta llegar a lo que se llama el acoso en todas sus manifestaciones. Ellos no quieren. Por lo tanto, es urgente que construyamos, más allá de concepciones e ideas, que esa cualquiera las da, construyamos de verdad sitios de trabajo, lugares de trabajo en donde esa actividad tan maravillosa y exclusivamente humana que condujo al Homo sapiens y que produjo nada menos que la revolución de la agricultura y de ahí en adelante todo, que fue negada ese bienestar por la esclavitud, debamos retomar nuevamente
Ya no las concepciones románticas del trabajo, es acciones muy precisas para que el trabajo realmente se convierta en una fuente de bienestar durante el tiempo que sea. Continuaremos sobre este punto tan importante. Muchísimas gracias.